Hola, ¿qué tal? Soy Axel Sánchez Salas de la carrera de Ciencias del Deporte y les voy a hablar de el deporte del boxeo, de la disciplina como tal, en lo que consiste, sus fundamentos básicos y cómo se aplicaría la enseñanza a una persona con una discapacidad, que en el caso de la discapacidad que yo escogí es una persona con ceguera. Entonces, primero les voy a explicar los fundamentos básicos y posterior a eso, entonces les voy a explicar las técnicas en las que yo pensé para desarrollar las funciones o las habilidades básicas que se necesitan en la disciplina, en este caso aplicado para una persona con discapacidad, ¿correcto? Entonces los voy llevando más o menos a través de primero los fundamentos básicos en respecto a la disciplina en general con cualquier persona que la practique, y después les voy a explicar cómo aplicaría, cómo serían algunos ajustes para la enseñanza en una persona con la discapacidad que sería la ceguera, ¿ok? Muy bien. Bueno, primero les voy a hablar de algo que sería la postura o estancia en el boxeo. Explicada de forma gráfica sería el parado de una persona a la hora de, pues sí, por así decirlo, la postura inicial o base del deporte, que de forma muy gráfica se vería algo así, y ahorita se los voy a enseñar un poquito más a fondo. Si lo enseñara con una persona real, en este caso yo, sería una postura algo así. Una postura donde el pie, en este caso yo soy diestro, entonces el pie frontal sería el pie izquierdo, el pie trasero sería el pie derecho, y tiene que verse algo así. Ok, ahorita posteriormente les voy a explicar un poco más de cómo cuál es el fundamento de esta postura, pero para que ustedes vean en un aspecto gráfico, esa sería la postura correcta para el desarrollo de la actividad. ¿Ok? Entonces lo primero que se va a enseñar en una persona de cualquier tipo es la estancia que va a tener para realizar la actividad del boxeo. ¿Ok? Entonces, como ya les expliqué que tiene que haber un pie frontal y un pie trasero, en el caso de ser diestro, el pie izquierdo iría en este punto, el pie derecho iría en este punto. De forma inversa, si la persona es zurda, el pie izquierdo va como pie trasero y el pie derecho va como pie frontal. ¿Ok? El objetivo de esto, como aquí ven indicado, izquierda, derecha, el objetivo de esto es que el pie predominante o el pie que tiene un mayor control, por el mismo motivo va a tener un mayor poder. ¿Ok? Entonces se coloca en el punto trasero para propiciar que haya una distancia más larga entre el punto fuerte y el punto de contacto, y entre mayor distancia la aceleración incrementa y el golpeo pues es mucho más contundente, ¿correcto? Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos dibujando una especie de triángulo. Ese triángulo en la hoja siguiente lo van a ver como dibujado, pero pues, es algo así. Ups. Es un triángulo isósceles que se forma desde el talón del pie frontal predominante hacia una arista entre los dos pies y después una arista en el talón de trasero. Entonces esa es más o menos la postura y se forma un triángulo imaginario entre esos dos talones. ¿Ok? Muy bien. Un segundo. Ok, entonces una vez entendido el concepto básico de la estancia, es más o menos en un aspecto gráfico como se ve la postura de
aquí mi asistente. Este es el triángulo al que me refería, que digo, mal dibujado, pero está teniendo un triángulo de talón a talón y la arista trasera es la que va acá, ¿no? Ok, entonces una vez que se tiene una estancia apropiada, se puede proceder a desarrollar la parte del desplazamiento. El desplazamiento quiere decir trasladarse o que el atleta se traslade de un lugar a otro dentro de la competición de cara al oponente, ¿correcto? Esto con el objetivo tanto ofensivo como defensivo. Ahora, hay diferentes tipos de desplazamiento, obviamente laterales, que es un movimiento básico, lateral izquierda, lateral derecha, desplazamiento hacia atrás en aspecto defensivo, y lateral y desplazamiento frontal en un aspecto ofensivo. Hay ya puntos más avanzados, que sería por ejemplo un pivote similar al del básquetbol, que es un arco con, no sé si será 90 grados, tal vez un poco menos de 90 grados. Es un movimiento avanzado, y un pivote mucho más prolongado de 180 grados, en el cual el atleta, de estar viendo hacia nosotros, terminaría dándonos la espalda y viendo hacia el frente, ¿ok? Es un movimiento de desplazamiento mucho más complejo y obviamente es un movimiento avanzado. Otro movimiento podría ser de esta estancia, avanzar en diagonal frontal a la derecha, diagonal frontal hacia la izquierda, pero son puntos básicos que se deben de cubrir después de haber entendido y trabajado la estancia. Obviamente, posterior a esto les voy a explicar el cómo se va a trabajar esos puntos ya con la persona con discapacidad, pero de momento son los principios básicos que vamos a estar discutiendo o hablando durante el video. Ok, el último de los principios básicos sería el golpeo, que bueno, en este caso solamente digo, son muchas más variantes, pero los golpes básicos que se van a enseñar sería el jab y el cross o golpe cruzado. El jab, en caso de una estancia diestra, en este caso, como mi asistente demuestra, su pie izquierdo está al frente, su pie derecho está atrás, sería un golpe con el brazo frontal, ¿no? Que en este caso es el brazo izquierdo. Su brazo derecho se encuentra en la parte trasera. Ese es el jab, es un golpe corto, bueno, que tiene un alcance pues largo porque está al frente, pero en sí la trayectoria del brazo es corta comparado con el golpe cross o cruzado, ¿no? Que está viajando desde acá atrás hasta acá y que tiene mucha más potencia. El principio del jab, y de hecho el principio de todos los golpes, se basa en que la moción comience desde el pie trasero, haya una especie de semicírculo o rotación, comienza desde este pie, viaja hacia la cadera, se transmite hacia los hombros, de igual forma para que el brazo se extienda, ¿no? En este caso la rotación sería no tanto del pie trasero en el jab, sino en el pie frontal izquierdo. El trasero se mueve muy poco en el jab. El pie frontal hace una rotación para que la cadera de igual forma haga la rotación, que se transmita a los hombros y el brazo se extienda. Entonces toda esta fuerza que se va transmitiendo de forma ascendiente se termina proyectando en la parte de la extensión del brazo izquierdo, que en este caso sería para el jab. De la misma forma para el cross, nada más en cambio de pie, ¿no? Digo, aquí mal dibujado, pero el pie trasero es el que está realizando una semicircunferencia o una rotación para transmitir esa misma rotación hacia la cadera, que asimismo se va a transmitir a los hombros y va a terminar en la extensión del brazo, en este caso el brazo trasero, que fue el derecho, para generar la potencia, que es un golpe de una trayectoria mucho más larga, pero si ustedes notan, la noción y los fundamentos son los mismos, tanto de rotación
del pie, en este caso frontal, rotación en este caso trasero, se proyecta la cadera en ambos, después a los hombros en ambos y termina en una extensión del brazo, que es el que está queriendo realizar el golpe. A este punto, una vez dominadas las estancias, los desplazamientos y los golpes en un punto básico, voy a pasar a explicarles un poco sobre cómo se desarrollaría esta disciplina o esta coordinación de movimientos, encadenación de movimientos en una persona con ceguera. Ahora es muy obvio que, si alguno de ustedes ha visto, que me imagino que sí, han visto un combate de boxeo, pues la mayoría de los estímulos provienen de la vista. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales yo elegí que fuera una persona con ceguera a la que se le enseñara. Me parecía la más difícil de todas, ¿no? Incluso en los Paralímpicos, los atletas que compiten presentan una discapacidad, pero a nivel de las piernas. Son personas parapléjicas que realizan el deporte en silla de ruedas. Entonces me pareció bastante complicado, me pareció un reto realizarlo a una persona con ceguera. ¿Por qué? Porque los estímulos que tú recibes a la hora de combatir vienen de la vista prácticamente. Tú ves cómo realiza los movimientos del cuerpo, por así decirlo. Tú ves que nace el movimiento desde el pie de alguien, sabes qué tipo de golpe va a realizar. Si se está moviendo a la derecha, pues sabes que vas a golpear a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la coordinación que va a desencadenar va a ser en base a un estímulo visual. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a una persona que tiene ceguera algo que prácticamente se fundamenta en la vista? Bueno, los principales sentidos que nos van a ayudar aquí sería el oído y el tacto. No puede ser que todo el tiempo esté tocando a alguien, pero sí nos va a ayudar el tacto para desarrollar las funciones o las habilidades coordinativas y motrices de la persona, ¿correcto? Entonces, desarrollé yo una idea en la cual este es un palo, pues un palo cualquiera, un palo de escoba, lo que sea, y cuerdas en las cuales van a ir atadas a diversas extremidades de la persona. Para eso, obviamente esa persona tiene que haber dominado ya lo que es la estancia. ¿Cómo va a dominar la estancia? Como les había enseñado, el parado tiene un triángulo, ¿correcto? Entonces la forma en que nosotros vamos a enseñar a través del tacto cuál es la estancia apropiada del boxeo es trazando un triángulo o una línea. Obviamente el atleta primero tiene que haber adquirido una posición en la cual se sienta cómoda con este fundamento. Una vez que lo encontremos, se traza un punto específico con relieve y otro punto específico con relieve como referencia donde él va a estar parado y que le va a servir a la hora de sentirlo para saber que está en la estancia correcta, ¿no? En especial al principio, que es cuando la persona va a acostumbrarse a esta postura. Posteriormente ya no necesitaríamos eso, tal vez nada más para enseñar desplazamientos apropiados o perfectos, ¿no? Entonces primero tiene que haber un punto de referencia con relieve para que la persona lo pueda sentir a la hora de pisar aquí y a la hora de pisar aquí, y que sea el triángulo exacto que él necesita para tener la postura apropiada. Ya que lo tiene él, entonces podemos agregar tal vez, si va a ser un desplazamiento lateral derecho, tener otro punto aquí de referencia, otro punto aquí de relieve de referencia, y asimismo que él pueda practicar el desplazamiento izquierda, derecho, y asimismo puntos de referencia hacia atrás, regreso hacia adelante, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que la persona tenga dominada la estancia, basándonos en esos puntos de referencia que nosotros le pusimos en el suelo, a través del tacto, podemos pasar a la parte de
de golpeo, ¿no? Y obviamente ya con eso habíamos trabajado también, con los puntos de referencia trabajamos los desplazamientos. En este caso, que son desplazamientos básicos, no les puedo explicar desplazamientos más complejos porque me tardaría un rato, pero esos son los principales. En este caso les comentaba que es un palo de escoba o un palo cualquiera con cuerdas que se van a atar a los antebrazos del atleta. Entonces lo que estamos buscando con esto es, uno, eso se tuvo que haber medido antes de la práctica, se tenía que haber medido las cuerdas para que en su extensión del puño y del brazo quede en máxima tensión cuando rotemos el palo. Y cuando revirtamos la rotación, él pueda regresar a su guardia normal, ¿correcto? De igual forma van hacia los tobillos o los talones, atadas las cuerdas. El propósito de esto es que cuando nosotros generemos rotación en este palo, él sienta a través del tacto la tensión en el brazo, simplemente extiende el brazo, permita que los hombros roten de la misma forma, al mismo tiempo que si yo lo estoy girando hacia la derecha, esta cuerda va a generar tensión aquí y acá. Entonces él va a saber a través del tacto que su pie tiene que generar rotación hacia este lado, su pie frontal, y de la misma forma que su brazo frontal tiene que generar extensión, todo esto generando una rotación en la cadera y en los hombros que ya se le tiene que haber explicado previamente. De la misma forma, si lo rotamos hacia el otro lado, que en este caso sería hacia la izquierda, va a generar tensión en el pie trasero, lo cual va a hacer que se deslice en el tobillo, una rotación interna, se va a proyectar hacia la cadera, rotación interna, los hombros, rotación interna, para que termine en extensión del puño, como en esta imagen. Va a pasar de rotar a extensión y golpeo, correcto. Entonces es una de las herramientas que se utiliza, creo yo, que son fundamentales a la hora de desarrollar de forma apropiada una técnica importante, que es fundamental para el boxeo, tener una técnica apropiada. El punto de la técnica pues es eficientar la energía, eficientar el movimiento para tener un resultado mayor, que en este caso es una velocidad mayor, un impacto mayor, una potencia mayor, ¿no? Con la misma energía, simplemente maximizándolo. Ok, por último, vamos a hablar de las herramientas que vamos a emplear a la hora del entrenamiento para el desarrollo de boxeo, tanto en personas regulares, un atleta regular, como en un atleta de discapacidad que yo elegí, como les comentaba, que es la ceguera, que en realidad son las mismas herramientas, solamente se implementan algunas cosas extra, pero supongo que el truco va a consistir en cómo las empleamos, ¿ok? Entonces vemos ahí el costal de box regular, la pera regular, la double end bag o la pera loca regular. Y por este lado vemos ya el utensilio que les decía, que puede hacer cualquier persona, con un palo de escoba y un par de cuerdas para las piernas y para los antebrazos. Y la sesión de sparring, que ahorita les explico cómo se desarrollaría. Creo yo que en estos tres la función sería prácticamente la misma. Una persona con discapacidad, puesto que esto no se va a mover, y en realidad si alguno de ustedes ha visto cómo funciona cualquiera de estas, la movilidad de la ya sea una bolsa suave o una bolsa pesada de costal, no tiene una movilidad muy grande. Prácticamente lo que nos va a servir esto es para acondicionamiento y repetición del golpeo, para que el atleta pueda desarrollar como distancia al objetivo, golpeo, movilidad lateral, todo mesurado, ¿correcto? Entonces no hay gran ciencia en ese aspecto. Se puede utilizar para ambas personas, porque la persona con ceguera va a poder ubicarla con el tacto, va a poder sentir que está ahí otra vez y volver a golpearla y volver a estar trabajando con ella. Por la parte de la pera, es una herramienta que se usa muchísimo para el ritmo, coordinación y precisión. Y más que en aspecto visual, que de hecho se mueve tan rápido que si lo trataras de hacer visual no le atinas, es mucho del sonido.
el sonido y el ritmo que genera al estar golpeando hacia atrás y regresar y pegar con tu puño. Por el mismo motivo, creo yo que no tendría que hacerle ninguna modificación, ningún aditamento a esta herramienta. Una persona con ceguera, tanto una persona regular, puede acercarse, golpear la pera y trabajarla sin ningún problema, porque básicamente nada más necesitas ubicar como su espacio al inicio y poder trabajar en ella en base al ritmo y en base al sonido del golpeteo contra la tabla. ¿Ok? Entonces en esa no hay modificación en gran medida, ¿no? La pera loca o el double end bag de igual forma tiene una movilidad, sí, pero es algo que va a regresar a su lugar, tiene un ritmo, no suena tanto tal vez como una pera, pero sí suena a la hora de golpearlo y tiene un ritmo de golpeo. Entonces donde tú le pegues mueve, pero regresa. Entonces creo que no hay ningún aditamento extra, nada que se tenga que agregar en esta herramienta. Eso es algo bastante apropiado porque al final de cuentas pues lo vamos a poder utilizar para ambos atletas, tanto el de discapacidad como el que no la tiene. Tenemos el utensilio que se había comentado, que es un palo con cuerdas que va a ser de bastante ayuda para el desarrollo del movimiento encadenado y las habilidades técnico-coordinativas. Entonces eso cualquiera lo puede desarrollar, ya expliqué previamente cómo se utilizaría. Y por último la sesión de sparring, que sparring es combate de entrenamiento, donde viene un punto bastante interesante, ¿no? Obviamente aquí en el magnífico dibujo viene ilustrado con la protección en la cabeza, debe llevar su pieza bucal dentro de esa boca que tiene ahí y el protector del área genital que lleva como un cinturón ahí. Con colchón obviamente ahí no se distingue mucho, pero debe llevar una protección con colchón para cualquier golpe bajo o algo sin querer, pues no vaya a sufrir mayores daños. Ahora lo interesante aquí es que, como les explicaba, incluso la competencia paralímpica de boxeo no se desarrolla para personas con ceguera, se desarrolla para personas que tienen únicamente la discapacidad de ser parapléjicos. En ningún lugar, excepto en Tailandia, pero la verdad es que lo hacen más de broma que de algo real, en ningún lugar se desarrolla la competición de boxeo o de deporte de combate para personas con ceguera. Creo yo que solamente podría desarrollarse en boxeo de forma bastante limpia. Y el método que pensé sería agregando cascabeles, pero tendría que ser 3 diferentes tipos de cascabeles. Un cascabel tal vez de un tamaño más pequeño para el brazo izquierdo, según cuál sea el brazo frontal. Si el brazo frontal es su brazo derecho, entonces se colocará el más pequeño en el brazo derecho. Un cascabel tal vez de otro material o tal vez de un tamaño mediano en el brazo trasero. No voy a decir izquierdo o derecho porque va a variar según cuál sea la preferencia del peleador, ¿no? Si es predilecto como diestro o como zurdo. Entonces, brazo trasero va a llevar uno mediano, brazo frontal va a llevar uno más grande tal vez, o uno más pequeño, perdón. El punto es que generen un sonido diferente. ¿Por qué? Pues necesitamos que tenga un sonido distinto para que el atleta pueda distinguir cuando el golpe frontal se está llevando a cabo y él pueda realizar una función de defensa apropiada. ¿Correcto? Asimismo, si va a realizar un golpe con el brazo trasero, pues se pueda reaccionar de forma apropiada y moviéndose hacia el lado indicado según las técnicas de defensa que se le hayan enseñado. Entonces llevaría un aditamento extra a diferencia de un entrenamiento de sparring normal o incluso esto aplicado en un combate deportivo oficial. Agregar esos aditamentos, ¿no? Un cascabel de un tipo en un lado, un cascabel de otro tipo en otro lado y uno tercero tal vez colocado en el cuello para que el peleador pueda tener un estímulo auditivo que le indique dónde se encuentra la persona o dónde se encuentra el oponente o el competidor puesto y que pueda realizar sus desplazamientos, su ataque apropiado, su distanciamiento apropiado. Correcto. Entonces no es, supongo que tan complicado, al final de cuentas en la práctica es donde saldrían los detalles, pero es una forma de abrir la puerta para que la persona pues pueda ejecutar todo lo que ya se le enseñó y no solamente lo trabaje en pera, en costal.
sino ya de cara a una competición donde no existe, no se desarrolla, pero es una propuesta y es una opción que se podría tal vez desarrollar, incluyente para una persona con discapacidad de ceguera. Pues por mi parte me parece que sería todo. La conclusión es que sí es complejo más porque en este deporte realmente requiere de muchísimo estímulo visual, al igual que tal vez en un deporte como el tiro con arco, en el que es técnicamente imposible saber a dónde vas a tirar sin estar viendo, ¿no? Pero en el boxeo pues hay algunos aditamentos, como los que ya mencioné, como cascabeles, como un palo para desarrollar las funciones coordinativas y de movimiento encadenado, que se pueden utilizar para poder incluir a una persona que tenga las intenciones de realizar esa disciplina. Entonces, de momento, pues de mi parte sería todo y espero les haya agradado la propuesta y les sirva pues para cualquier situación que se les presente de ese tipo o futuros proyectos. Estén bien.